Señor, venimos a tu presencia a pedirte auxilio, Señor, misericordia, Señor. Pedimos que nos perdones, nos limpies de todo pecado, Señor, todo lo que ofende, Señor, y que es transgresión ante ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos limpies, nos purifiques, Señor, nos perdones, Señor, quites todo pecado, todo obstáculo, Señor, que impide que estemos en esa relación estrecha contigo, que impide, Señor, que nuestras oraciones sean escuchadas y atendidas por ti, Señor, porque nosotros somos los que ponemos esos obstáculos, Señor. Reconocemos, Señor, y confesamos que estamos pecando contra ti, Señor, y pedimos perdón y suplicamos, Señor, por favor, nos limpie, Señor. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Te damos gracias por un domingo más, Señor, donde debemos venir, Señor, a tu presencia, Señor, en alabanza, en adoración, Señor. Esa adoración, Señor, que también se basa, Señor, en la atención y el respeto a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz por nosotros, debido a ese sacrificio, esa muerte, Señor, en la cruz, debido a todo lo que tú recibiste en nuestro lugar, Señor. Nosotros podemos venir a hablar al trono contigo y a poder, Señor, pedir auxilio, Señor. Debido a eso podemos estar confiados, Señor, en que podemos morir, Señor, e ir al cielo. Señor, y así como has abierto nuestros ojos, Señor, que estaban en oscuridad, que andábamos en tinieblas, ciegos, Señor, pedimos que tú obres a través de esta prédica, Señor, a las personas que van a escuchar, Señor, que no te conocen, Señor. Te pido que abras su corazón, Señor, y prepares ese corazón para recibir tu palabra, Señor, y sean realmente convertidos a ti, Señor. Que sean receptivos a tu palabra, Señor. También te pido por la congregación, Señor, que va a escuchar para que ellos puedan crecer, Señor, en conocimiento y gracia. También te pido, Señor, por personas que escuchan, Señor, que son personas que tal vez no tengan un lugar, Señor, donde congregarse, Señor. Que tú obres en sus corazones, Señor. Que tal vez estén alejados, Señor. Que tú obres en sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tú has dicho que no vuelve vacía, Señor. Tu palabra has dicho que es como un martillo que puede quebrar la piedra, Señor. Tu palabra es como un cincel, Señor, que puede grabarse en el corazón de las personas y tiene poder. Y dice que es como una espada de dos filos que penetra todo el corazón, los tuétanos, todo, Señor, hasta lo más íntimo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has mantenido, Señor, sin la enfermedad esta, Señor, que está causando estragos, tragedias, Señor. Pedimos por los hospitales, por los doctores, por las enfermeras, por esas personas que están mal, Señor, que pueda llegar el evangelio a ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a obrar, Señor, en muchos. Y sabemos, Señor, que esto tú lo vas a detener en tu tiempo, Señor. Te pedimos paciencia, te pedimos realmente ese gozo, Señor, en saber que tú estás en control y que nada escapa de tu control. Bendice esta predicación, Señor, bendice a las personas que van a escuchar. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Continuamos con el libro de Hechos. Los domingos estamos viendo el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 18, terminamos el capítulo 17, comenzamos el capítulo 18. El tema de hoy se llama El segundo viaje misionero de Pablo llega a su fin y comienza el tercero. La semana pasada pudimos ver a Pablo que recorrió 3 ciudades. Vimos que pasó por Tesalónica y Berea, que fueron las últimas ciudades de la región de Macedonia. Y por último llegó a la ciudad de Atenas, perteneciente a la antigua Grecia. Allá en Tesalónica vimos que predicó, hubo gran éxito, pero pues sabemos que la oposición siempre va a aparecer y no pudo faltar en ese momento y tuvieron que salir de Tesalónica apresuradamente. Recuerden que era Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Entonces ahí se fueron a la ciudad de Berea, donde pues fueron más receptivos, más abiertos. Ellos corroboraban las escrituras, hubo gran éxito, nos dieron un buen mensaje, nos dieron una buena enseñanza, ¿no? Pero esos de Tesalónica que habían perseguido a Pablo y al grupo misionero, escucharon de Pablo y su grupo misionero que estaban predicando en Berea y fueron hasta allá a perseguirlos
causaron un gran alboroto. Pablo tuvo que irse solo a Atenas y luego los iba a alcanzar Silas, Timoteo, ¿no? Pero al llegar a la ciudad de Atenas, Pablo pues quería esperar a Timoteo y a Silas, pero se vio obligado a predicar inmediatamente debido a que pues se compuso su corazón, sintió mucha tristeza y vio que era necesario y tenía que ser diligente porque había mucha idolatría y habían filosofías muy raras de los epicúreos y los estoicos. Entonces en esta ciudad pues Pablo estuvo predicando, aunque fueron muy pocos los convertidos debido a sus corazones duros, debido a sus creencias en las filosofías humanas, y también no creían en la resurrección del Señor Jesucristo, no creían en la resurrección de los muertos, creían que solo el alma podía resucitar, pero lo que es espiritual, pero lo que es físico no. Entonces no creyeron en Cristo, y entre los que pocos que creyeron, pues vimos que estaba un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris. Vemos que el Espíritu Santo obró en esos corazones, y eso es lo importante, y eso es el éxito. ¿Por qué? Porque esos pocos, esos algunos, impactarán más tarde a otros, porque el Señor va a obrar a través de ellos. Vamos a continuar con nuestro libro de Hechos, capítulo 18. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Capítulo 18, vamos a empezar del 1 en adelante, son 28 versículos. Vamos a verlos todos. Comenzamos del 1 en adelante. Dice: y después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Hacemos una pausa acá. Nos quedamos en el versículo 4. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua, gobernada por los romanos. El Imperio Romano ya estaba metido en esa ciudad, se le conocía como una de las ciudades más importantes porque era un centro de comercio con 2 puertos, y era rival de la ciudad de donde venía Pablo, que era Atenas. Los corintios pues cargaban con una mala reputación de libertinaje e inmoralidad sexual. Es por esa razón que Corintio era conocida por su hedonismo y por su inmoralidad, ¿ok? Entonces esta ciudad de Pablo, donde estaba Pablo, escribe Pablo allá en los Romanos, en la carta a los Romanos, y cuando leemos la descripción de la corrupción de los gentiles, es como un espejo de lo que Pablo encontró y describió de Corinto. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 32. Los corintios, pues estamos viendo que practicaban la fornicación, y muchos, aunque no eran corintios, se comportaban como ellos, imitaban y vivían como ellos. Una mujer acompañante corintia era vista como una prostituta, y no era un escándalo en ese lugar, porque ellos adoraban a la diosa pagana Afrodita, o Venus, llamada Venus también, diosa de la fertilidad y la sexualidad. Y por eso es que estos comentarios, pues esta manera de vivir, pues era algo natural y no era mal visto ante los corintios, ¿no? Ellos estaban tan enfocados en estas cosas, ya estaban tan pervertidos, y sus conciencias ya estaban tan cauterizadas, que a lo malo pues le llamaban bueno. En Corinto circulaba todo el tiempo multitudes del Imperio Romano, y esto pues obviamente atrajo la atención de Pablo, porque Pablo veía que era un excelente lugar para plantar una iglesia, y con esa circulación frecuente de gente, pues podrían alcanzar multitudes del Imperio Romano, ¿no? Él sabía que iba a ser difícil porque había allá pues prácticamente era una ciudad muy como Sodoma y Gomorra, donde había mucha inmoralidad sexual. Entonces, pues Pablo sabía que iba a ser difícil, pero Pablo pues estaba interesado en plantar iglesias y no se fijaba si iba a ser fácil o iba a ser difícil. Él estaba enfocado en llevar el evangelio, él estaba enfocado en servir a Cristo, y el Espíritu Santo pues estaba obrando, ¿no? En esa misma ciudad, Pablo se encuentra con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Ellos ejercían la misma profesión de Pablo. Ellos y todos los judíos que se encontraban en Roma
habían sido desterrados, según porque causaban mucho alboroto. Por eso es que se encuentran acá en esta ciudad con Pablo. Había un escritor llamado Suetonio en esos tiempos, escribió que el emperador Claudio había desterrado a todos los judíos, no dejó a uno, que desterró a todos los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque provocaban alborotos, instigando con el nombre de Cresto. Así escribió este Suetonio. Hasta el día de hoy nadie ha podido explicar quién era ese Cresto. No dan con él. Es muy probable que al que se refería Suetonio era Cristo. Todo parece apuntar que esto ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo, pero este Suetonio lo escribió 20 años después, lo cual seguro trajo la consecuencia de la confusión del nombre, ¿no? Aquí vemos a Priscila, a Aquila y Priscila, un matrimonio. Parece ser que ellos ya eran cristianos, pero es posible que debido al compañerismo laboral que tenían, recuerden que tenían la misma profesión, Pablo los haya dirigido en ese tiempo que tenían de compañerismo, los haya dirigido al Señor Jesús. Y esto nos muestra que todo cristiano, no hay uno que no, todo cristiano puede alcanzar a sus compañeros de escuela, puede alcanzar a sus compañeros de trabajo, dependiendo en dónde esté, en su trato diario. Y que a través de sus vidas, a través de su caminar, puedan ellos ganar a estos compañeros para Cristo, a través de su manera de conducirse en la escuela o en el trabajo, donde quiera que vayas, puedan ver el carácter humilde y sencillo de Cristo Jesús. Cómo hablo, cómo me comporto, cómo pienso, o sea, todo esto debe de estar en el cristiano. Estos son puntos importantes para mostrar el corazón abierto del cristiano. Debe verse muy similar al del Señor Jesús. Que puedan ver en el corazón del cristiano como si estuvieran viendo un espejo que refleja el carácter de Cristo. Entonces es importante hacernos la siguiente pregunta para que podamos analizar si estamos realmente en esa sintonía, ¿no? ¿Qué refleja mi corazón cuando hablo? ¿Qué refleja mi corazón cuando pienso y acciono? ¿Estoy mostrando a Cristo con mis respuestas, con mi manera de ser, con mi cumplimiento en el trabajo, en la escuela, con mi manera de conducirme? O sea, ¿estoy mostrando a Cristo en donde quiera que yo vaya? Y debemos hacer lo que Pablo siempre hacía. Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6, se los voy a parafrasear. Él pedía apoyo de oración. Él decía, oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor abra puertas para enseñar el Evangelio, con el fin de dar a conocer el misterio del Señor Jesucristo, aunque eso significara seguir preso, decía Pablo, ¿no? Pero que cuando hable sea claro, eficaz, con denuedo, o sea, elocuente. Pablo estaba pidiendo esta oración para que se abran las puertas, para que él cuando predique sea elocuente y con poder. Pablo les recordaba a los cristianos que debían también caminar sabiamente, que sean cuidadosos y ejemplo ante los que no conocen al Señor Jesús. Y aprovechando bien el tiempo, decía Pablo, aprovechando las oportunidades cuando se abren las puertas, para que cuando hables del Evangelio lo hables correctamente, y si te preguntas puedas responder apropiadamente, o sea, que seas poderoso en la palabra, porque ser poderoso en la palabra es saber contestar apropiadamente, bíblicamente. Entonces, Pablo pues hacía esta petición, y es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos orar para que realmente nos dé ese denuedo, nos dé esa elocuencia, nos dé esa diligencia, nos dé realmente el abrirse las puertas y aprovechar bien el tiempo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 y 2, Pablo pedía a los hermanos que oraran por ellos para que la palabra del Señor llegue pronto y sea recibida con respeto, como sucedió entre ellos. Entonces, algo que también tenemos que pedir, y decía Pablo, y para que sean librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe en Cristo. O sea, Pablo se topaba con personas muy malas, lo vimos en su caminar, realmente lo quisieron asesinar. ¿Por qué? Porque eran personas que no creían en Cristo.
Y cuando una persona no cree en Cristo, cuando una persona no tiene a Cristo, es usado por el mal. Entonces Pablo pedía estas oraciones y nosotros como cristianos debemos realmente hacernos ese análisis y orar para estos puntos que Pablo estaba mostrando acá. Entonces, hace un momento vimos que Pablo hizo una gran conexión con este matrimonio, dijimos que Aquila y Priscila, y esto los lleva a una gran amistad debido a ese tiempo que pasaron en su trabajo, en esa misma profesión. Recuerden que Pablo hacía tiendas con piel para viviendas. Entonces, este matrimonio igual se dedicaban a eso y eso hizo que pues se consolide una amistad muy hermosa en Cristo. En la carta a los Romanos es denotada la gran amistad que ya tenían ellos, al grado de que ese matrimonio arriesgó su vida por Pablo. Pablo era su pastor. Pablo fue el que supuestamente los llevó a Cristo. En Romanos capítulo 16, versículo 3 y 4, Pablo los llama mis colaboradores que expusieron su vida por mí. Entonces, vemos que se consolidó una gran amistad, vemos que ellos estaban sirviendo a Cristo, vemos que ellos realmente eran siervos de Dios, ¿no? Y para Pablo, pues el hacer tiendas era parte de su ministerio, porque esto lo usaba para la gloria de Dios, como fue cuando les habló a ellos del Evangelio durante el tiempo que estuvieron trabajando juntos. Pablo, aunque no tenía necesidad de trabajar, cuando podía lo hacía, aunque reconocía que tenía el derecho de ser apoyado económicamente por las iglesias que plantaba, pero si no lo necesitaba, no tomaba esa ayuda, no la reclamaba. Esto pues obviamente del trabajo de Pablo, el trabajo de Pablo lo hacía sin descuidar su ministerio. Su ministerio principal de él, que era predicar, enseñar, plantar iglesias, fortalecerlas. Entonces Pablo pensaba mucho en no poner a riesgo su testimonio, porque muchos hablaban, como hoy día pasa y hablan, de que se aprovechan muchos líderes de las obras, o sea, lucrando, ¿no? Entonces Pablo no quería que nadie lo acusara de predicar y plantar iglesias por intereses económicos, por conveniencia, para que se pueda enriquecer, ¿no? Entonces esto a Pablo le preocupaba y vemos a Pablo que lo escribió. De hecho, lo puedes corroborar en 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 18. Y esto, pues, no todos pueden hacerlo, o sea, no todos pueden hacer lo mismo que hace Pablo, porque hay personas que realmente dedican toda su vida al ministerio eclesiástico y esto no es malo. El Señor Jesús mencionó que el obrero es digno de recibir alimento, y esto lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 9 y 10. Allá dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces el Señor Jesús lo dijo, Pablo lo sabía, Pablo escribe sobre esto a su discípulo Timoteo más adelante en la carta que le da a Timoteo, que es la primera carta, capítulo 5, versículo 17, donde le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, así que, aunque muchos son los que hablan en las redes sociales, la verdad se habla mucho de esto, y no tienen bases bíblicas. Sí hay personas que realmente se aprovechan, pero no debes generalizar, porque sí existen pastores como Pablo que viven de sus trabajos seculares, pero que si llegaran a necesitar, pues es justo, dice el Señor, y Pablo, que pues obviamente lo vemos más adelante, que también necesitaba, lo recibió. Así que toda persona que está dedicada pues a dar la enseñanza, la prédica, a ser un pastor en una iglesia, pues el Señor y Pablo han dicho ambos, tanto el Señor Jesús dijo como que es necesario que se le dé el alimento, como Pablo dijo, es digno de su salario, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente es bíblico. Entonces es de cuidado de que se hagan comentarios y aparte que no tienen fundamento, pues que generalizan, ¿no? Aquí vemos que Aquila y Priscila
pues más adelante crecen en la fe y crece su ministerio. ¿Por qué? Porque fueron mencionados en la carta a los Corintios, en primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, donde dice que las iglesias os saludan, a Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos acá que está denotando que tuvieron una gran congregación en Éfeso, en su casa la tenían. Esto indica que su casa era pues grande, porque pues para poder recibir a multitudes de convertidos, pues se necesitaba un lugar grande, ¿no? Entonces esto nos muestra, porque mucha gente confunde de que pues en las casas prácticamente puede uno hacer su obra, y no está mal. Realmente la obra del Señor allá, si hay un llamado, allá se puede iniciar. Pero ¿qué pasa? En ocasiones la obra empieza a crecer. Y empieza a crecer y ya no dan en tu casa, porque pues obviamente una casa, ¿cuánto espacio tiene? Entonces te ves obligado a buscar un lugar. Entonces no se debe criticar el hecho de que no se puede hacer en las casas y en las iglesias que se rentan los locales. No. O sea, esto es algo que obviamente va a crecer. La obra del Señor siempre va a crecer. El reino de Dios se está extendiendo. Entonces vemos acá que aparte de que ellos pues estaban creciendo, vemos que es un hermoso matrimonio donde ambos estaban sirviendo juntos al Señor. Hay un yugo igual, hay una obediencia a la palabra, y pues es algo que no se ve mucho. Aquí vemos que ambos eran usados para la obra y para la gloria de Dios, y es importante señalar que Aquila y Priscila aún servían juntos, pero cada quien en su rol que Dios nos ha dado. A veces el rol es cambiado. A veces se le da a la mujer el púlpito para predicar, y no es lo que Dios ha enseñado. Desde el principio de la creación se ha mostrado el rol que se tiene cada quien. O sea, el hombre es el que debe predicar. La mujer pues debe de aprender en silencio, debe ser pues obviamente escuchar prédicas en la iglesia, pero no debe de enseñar. Y la palabra dice claramente que su marido es el que debe, su esposo es el que debe de santificarla en la palabra, dándole estudio, mostrándole ser ejemplo. Lo hemos visto recientemente en una prédica que tuvimos en un jueves de oración. Entonces es importante, ¿no?, señalar estos puntos. Pablo seguía con el mismo patrón. Recuerden que Pablo apenas llegaba a un lugar, lo primero que buscaba era una sinagoga para predicar. Así que Pablo seguía con el mismo patrón. El día que se dio el día de reposo, pues Pablo estaba allá en la sinagoga, y dice que estaba como que debatiendo con los judíos, estaba como que debatiendo con los griegos, porque los griegos eran gentiles que mostraban interés en la palabra y eran como que solidarios con el judaísmo, ¿no? Entonces Pablo les predicó sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Lo describe en su primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 1 al 16. Y vemos que como que hubo allá una oposición, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Continuamos con el capítulo de Hechos 18, versículo 5 en adelante. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y me iré a los gentiles. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos en el versículo 6. Aquí vemos que pues la oposición ya se había puesto cuando Silas y Timoteo llegan a Corinto, llegan a ver a Pablo. Pues vienen de Macedonia, ¿no? Y Timoteo pues viene a rendir cuentas con Silas, y Timoteo vienen a rendir cuentas con Pablo. Y este testimonio de rendición de cuentas se puede ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10, donde se menciona que Timoteo fue el que llevó las noticias sobre cómo los cristianos de Tesalónica se estaban manteniendo firmes en la fe, estaban creciendo, ¿no? Esa era la labor que tenían que hacer ellos. Pablo los había dejado allá para que hagan esto, ¿no? Y eso trajo pues gran alegría a Pablo, y como que se apasionó más, se motivó más para seguir
pues el ministerio con más ímpetu, con más pasión, ¿no? Entonces cabe mencionar que Timoteo, no solo Timoteo, obviamente Silas igual, pues llegaron de Macedonia con un apoyo económico. Pero fue de la iglesia de los filipenses. Entonces fue así que Pablo pudo dejar un tiempo su profesión de hacer tiendas para concentrarse de lleno en edificar y fortalecer las iglesias de Corinto, ¿no? Esto lo puedes corroborar en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 al 9. Cuando pasó esto de la llegada de Silas y Timoteo, pues Pablo estaba predicando a los judíos que el Señor Jesús era el Mesías, que era el que había muerto en la cruz y que resucitó. Entonces Pablo sentía que había una responsabilidad grande de predicar primero a los judíos que se encontraban en esa sinagoga, ¿no? Y estos judíos, pues, se supone que debían estar receptivos, pero parece que blasfemaron contra el Señor, porque Pablo, pues, muestra acá que sacudió sus ropas del polvo de la sinagoga, y esta es señal de que fue rechazado. Recuerden que cuando el Señor los mandaba a predicar el Evangelio, Él decía que si lo rechazaban en una ciudad, que salieran y sacudieran el polvo de sus pies, ¿no? Entonces esta señal la estaba haciendo acá Pablo, y esto mostraba el rechazo del Evangelio, y obviamente esto muestra que Pablo no siguió perdiendo su tiempo, ¿no? Sino que se fue a los gentiles. Pablo cumplió con el espíritu de lo que el Señor Jesús le dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6 a sus discípulos, donde decía: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces aquí es algo muy fuerte, ¿no? Cuando la gente realmente, tristemente, rechaza el Evangelio y lo rechaza seguidamente, constantemente, pues no debemos seguir insistiendo con ellos hasta que el Señor de nuevo abra una puerta, pero mientras no debemos insistir, y lamentablemente cometemos el error de querer insistir a gentes que están en su necedad. Entonces estamos cayendo en lo mismo nosotros. Nosotros tenemos que obedecer al Señor Jesús a lo que Él nos está diciendo. Entonces, si aquí nos dice: no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, cuando veas que rechazan el Evangelio, ya no sigas insistiendo. Ora por esas personas. Mientras sigan en su necedad, hay que sacudir el polvo, y no solo es decirlo, sino hacerlo, vivirlo. Y solo nos queda orar por esas personas para que el Señor les dé tiempo para que se pueda presentar de nuevo el Evangelio a ellos, ¿no? Estamos en el capítulo 18 de Hechos, dijimos, vamos a continuar con el versículo 7 en adelante. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, y diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, haciéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Vamos a hacer una pausa acá. Estamos en el versículo 18, ¿ok? Aquí vemos que Pablo ya había sacudido el polvo, ¿se acuerdan? Y salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Tifio Justo. Este hombre adoraba a Dios y vivía cerca de la sinagoga. Y Crispo, menciona acá Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su familia en el Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que algunos judíos
creyeron, porque para ser jefe de la sinagoga, pues tenías que ser judío. Entonces, por obviedad, su familia también. Así que algunos judíos creyeron. Y también dice que muchos de los corintios, o sea, creyeron y fueron bautizados. Fíjense, se menciona que por oír la palabra de Dios se cree. Se puede creer, se puede tener esa fe divina, ¿no? Entonces aquí vemos que ellos escucharon la predicación de Pablo y obviamente el Espíritu Santo estaba obrando en convencerlos de pecado, porque el Espíritu Santo te convence en tu fe natural. No tienes esa fe divina hasta que te conviertes. Aquí el Espíritu Santo estaba convenciendo de pecado en su fe natural para que luego ellos se arrepintieran al ver su pecado y se quebrantaran y se arrepintieran y se convirtieran y tuvieran por Dios el don de la fe divina, porque así viene ese don, por el escuchar la palabra de Dios. Entonces esto muestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con amor y gracia después de que lo habían rechazado a él y su mensaje, ¿no? Pablo no les negó el evangelio ni les prohibió a los judíos venir a los pies del Señor Jesús, pero Pablo solamente cambió su enfoque del evangelismo, ya no a los judíos, sino a los gentiles, pero esos judíos que habían escuchado se convirtieron. Y dice que Pablo, dice ya que algunos se bautizaron, pero se dice en su primera carta de los Corintios que Pablo bautizó personalmente a Crispo en Corinto. Y lo menciona en el capítulo 1, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces aquí vemos que aquí él bautizó a este Crispo. Entonces vemos que también menciona acá que el Señor le da una visión en la noche a Pablo. Esa visión se la da para darle seguridad, porque Pablo, pues obviamente ya había sido perseguido en las ciudades anteriores. Recuerden que fue perseguido en Tesalónica, fue perseguido en Berea, los tesalónicos fueron hasta Berea a perseguirlos. Bueno, Pablo tenía esa como que ya inseguridad, porque pues tenía miedo de que los sacaran o lo mataran, ¿no? Y vemos que pues aquí el Señor conoce todo, nada escapa de su control, conoce muy bien lo que puedas estar sintiendo, Él sabe qué es lo que sentimos, lo que pensamos, sabe si hay ciertos temores en nosotros, en cada persona. Y nada, tienes que entender que nada hay imposible para el Señor. Si hay angustias, Él las conoce. El Señor estaba usando a Pablo y por eso viene la gracia, le da la gracia para seguir adelante. Él le dice, no tengas miedo, necesitamos de esa gracia del Señor, necesitamos clamar y rogar todos los días para que Él nos dé esa gracia, porque nuestro miedo es muy notorio en las cosas que suceden en el día a día. Entonces, vemos acá que Pablo tenía eso y el Señor viene en visión y le dice, no tengas miedo, sigue enseñando el evangelio, no calles. Y le recuerda algo tan hermoso, una promesa tan hermosa, porque yo estoy contigo, le dice. Entonces, wow, esto es algo que no lo comprendemos, lo escuchamos y como que, mira qué padre. No, hay que comprender lo hermoso, hay que comprender la seguridad que te da que Dios esté contigo. Cristo es Dios. Y aquí le está dando una seguridad a Pablo. Recuerden que el Señor dijo claramente, yo estoy con ustedes, a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es algo que se cumple. Que cuando tú vienes a ser de Cristo, es también para ti esa promesa. Todo cristiano debe estar haciendo la obra del Señor y el Señor siempre estará con ese cristiano que está haciendo su voluntad, porque un cristiano va a hacer la voluntad de Dios, va a obedecer la voluntad de Dios, y no digo que no caiga, va a caer, pero va a seguir, se va a levantar y va a seguir hasta el fin, Entonces vemos aquí que Pablo lo que tenía que hacer era hablar, porque el Señor le iba a dar esa gracia, o sea, que le iba a dar el denuedo, o sea, el valor, que le iba a dar las oportunidades de abrir las puertas. ¿Para qué? Para que Él predique elocuentemente, para que Él enseñe la verdad, para que la verdad haga libre a las personas. Y también el Espíritu Santo estaría tocando los corazones, preparando los corazones. Y esta promesa era la base para que Pablo no tuviera miedo y continuara predicando. Entonces, cuando
profundizamos en estas frases y entendemos lo que significa que el Señor Jesús está con nosotros y que Él es por nosotros y que esto no lo está diciendo el hombre pastor, esto es palabra de Dios, porque los pastores solo somos portavoces, solo somos administradores, pero esto es palabra de Dios. Nosotros solo damos a conocer su consejo con la seguridad de que el Señor está con nosotros, que el Señor está en control y que esto tiene que ser suficiente para ti, cristiano. Porque el Señor lo dice y cuando Él lo dice hay que obedecer y hay que creer. Hay una promesa acá que está dando el Señor, hay algo adicional que le está dando a Pablo y así pasa a veces con nosotros, porque el Señor le dijo, tengo mucho pueblo aquí. O sea, esto le daba aún más tranquilidad para seguir enseñando por 1 año y 6 meses, dice acá que se quedó allá Pablo. O sea, la duración del tiempo está mostrando el corazón de Pablo, o sea, que él ejecutó con obediencia lo que el Señor le dijo. Él estaba enfocado en el ministerio. El Señor le dijo, quédate más tiempo y él se quedó enfocado en enseñar. No solo fue ese evangelista que entró, pues se convirtieron y ahí nos vemos. No. Él entró y se comprometió y los hizo discípulos y los fortaleció. Pero sucedió que venía la oposición. O sea, acá vemos que el Señor no le dijo no va a haber oposición, le dijo que Él iba a estar con él, ¿ok? Entonces vemos que la oposición viene. En ese tiempo entra un nuevo procónsul que era Galión. O sea, ¿qué significa procónsul? Que era el nuevo gobernador de ese lugar de Corinto, que venía pues obviamente por orden del Imperio Romano. Pablo pues obviamente fue acusado por esos personas que estaban allá haciendo alboroto y obviamente lo llevan hasta este gobernador y pues Pablo estaba ya como que no sabía qué hacer y le empiezan a decir a este gobernador que Pablo persuadía a los hombres a honrar a un dios, a otro dios que iba en contra de la ley romana. O sea, lo estaba poniendo en contra, ¿no? Los judíos de Corinto pues intentaban detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia, ¿no? Decían que Pablo pues contradecía las leyes romanas, dando a entender que Pablo estaba contra el Imperio Romano. Entonces esto pasó igual en Tesalónica, lo vimos en el capítulo 17, versículos 5 al 7, donde vimos que se juntan los tesalonicenses, los que no creyeron, y empezaron a hacer un alboroto, llegaron a la casa de Jasón, dice allá que la asaltaron, o sea que se metieron a buscar a Pablo a ver si estaba allá, y como no lo vieron, que se llevaron a Jasón y a otros que estaban con él, y los metieron prácticamente en la cárcel, donde tuvo que pagar una fianza a Jasón. O sea, fue algo fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando a Cristo. Y lo vemos lo mismo acá, vemos la oposición, pero aquí vemos que también le sale mal la jugada, porque este nuevo gobernador llamado Galión no aceptó los cargos en contra de Pablo. Si hubiera él aceptado los cargos que estaban presentando los judíos y hubiese encontrado culpable a Pablo, obviamente iba a ser castigado Pablo severamente, iba a ser restringido la predicación, ¿no? Pero no fue así. Antes de que Pablo se iba a defender, y antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo interrumpió y habla en defensa, como que habló por él, en defensa de Pablo, ¿no? El gobernador les recordó que el gobierno no tenía ningún rol en intentar decidir asuntos religiosos, que era asunto religioso y que pertenecía a ellos, que eran ellos los que tenían que tomar sus decisiones en su propio concilio, ¿no? Entonces estos oponentes pues prendieron a uno que se llamaba Sóstenes y lo golpearon delante del tribunal de Galión, y Galión hizo como que no lo vio, o sea, como que no le tomó importancia, no le importó. Y aquí también podemos ver 2 promesas cumplidas del Señor. La primera promesa es que el Señor le había dicho a Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 15, que Pablo era instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. Entonces aquí estamos viendo que estaba pues prácticamente Pablo ante reyes, estaba cumpliendo realmente la promesa de que Pablo iba a estar predicándole hasta reyes.
a gentiles, a los hijos de Israel. O sea, Pablo predicaba a los judíos, predicaba a los gentiles y predicaba a los reyes. Pero también vemos la segunda promesa que se dio en este mismo capítulo del 18, versículo 10, perdón, donde dice que el Señor le dijo a Pablo que no le podrían poner la mano encima para hacerle mal. Se estaba cumpliendo porque no atacaron a Pablo. Este gobernador, pues obviamente lo liberó, como quien dice, aunque hizo mal porque su deber de ese gobernador pues era dejar a Pablo tranquilo, pero no debió permitir que golpearan los gentiles a este judío Sóstenes, ¿no? Entonces, aparentemente cuando Crispo, que lo vimos en los versículos del inicio, en el versículo, creo, en el versículo 8 o algo así, pero vemos que ese Crispo creyó en el Señor Jesús, pues al ver los judíos que había creído, pues lo reemplazan como líder de la sinagoga. Aquí en el versículo 8 vemos que entra este Sóstenes. Así que prácticamente este Sóstenes estaba como que supliendo, reemplazando a este Crispo, y se sugiere que Sóstenes fue el que llevó a Pablo al tribunal ante el Galión y por eso fue que fue golpeado, ¿no? Este Sóstenes habla acá en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, habla de un Sóstenes, no sabemos si es pero parece que es el mismo que se ha convertido en cristiano más adelante, ¿ok? Entonces, a diferencia de las ciudades anteriores donde Pablo pues fue perseguido, golpeado y hasta casi se vio forzado a salir huyendo de los lugares, vemos que acá no, en Corinto no fue forzado a salir así. Él se quedó ahí por muchos días cumpliéndose la promesa que el Señor Jesús le había hecho en el versículo 9 y 10. Entonces Pablo ya había fortalecido a los que estaban en Corinto, ya había fortalecido también su amistad con Aquila y con Priscila, ese compañerismo ya estaba fuerte. Y estos dos, este matrimonio, al ver que Pablo ya se iba a ir para otro lado, que era irse para Siria, hacia el este, de regreso a Jerusalén, y obviamente la finalidad era llegar otra vez a su iglesia de donde él salió, que era Antioquía, pues deciden ir con Pablo. Pablo había hecho un voto, raparse la cabeza. Este voto pues dice que lo hizo acá en Cencrea. Entonces se dice por puntos, que hay gente que da esta interpretación, se dice que este voto pues era el voto del Nazareo, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. Ese voto era como el voto que hizo Sansón de no cortarse el cabello. Me imagino que esto lo saben muchos, ¿no? Este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo. Pablo, pues no especifica acá por cuánto tiempo, ¿no? Nada más habla de un voto. Y pues obviamente era cortarse el cabello y ofrecerlo al Señor en una ceremonia especial, pero tenía que ser en el templo de Jerusalén. Entonces el propósito del voto del Nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de productos como por ejemplo vinos, de no acercarse a un cadáver, cosas así, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo hizo un voto, pero no parece, yo siento que no es el del Nazareo, porque vemos que se tenía que hacer con ciertas como cláusulas, ¿no? Por ejemplo, tenía que ser en Jerusalén, y no se hizo en Jerusalén, sino se hizo en Cencrea. Tenía que haber un sacrificio de paz, no se hizo, no había un tabernáculo, no había un sacerdote. Recuerden que Cristo, cuando resucitó, Él es el sacerdote, ya no hay otros más, ya no se hacen más sacrificios. Él es nuestro sacrificio y nuestra apropiación, dice Romanos 3:25. Ahora bien, Pablo pues nunca se olvidó de que él era judío, nunca se olvidó que su Mesías fue judío, nunca se olvidó que el cristianismo es judío y que los rituales y las formas del Antiguo Testamento aún pueden ser usados por un buen propósito. Pablo sabía esto. Aparentemente, aunque Pablo insistía en las ceremonias y rituales judíos que no debían ser exigidos a los gentiles, porque lo vimos recientemente, él no veía nada de malo en que los creyentes judíos pues desearan seguir con estas tradiciones, respetar y llevar a cabo algunas ceremonias, y más si se creía
en que los judíos cristianos, pues obviamente ya habían creído en el Señor Jesucristo, habían reconocido que eran salvos por gracia, pero pues podían seguir practicando ese tipo de cosas, ¿no? William Barclay, él sugiere que la motivación de Pablo era el agradecimiento, que él estaba haciendo este voto por agradecimiento y que sin duda Pablo estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corinto, que le garantizó que no le iba a pasar nada, ¿no? Y que hizo este voto para mostrar su gratitud, pero que el propósito del voto nazareo parece ser más sobre una consagración que sobre agradecimiento. Tal vez la mundanalidad de Corinto hizo que Pablo quisiera expresar más que nunca su dedicación y separación para el Señor. Esas son palabras de William Barclay, ¿no? Estamos en el capítulo 18, versículo 19 en adelante. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Entonces vemos que Pablo quería... Siempre vimos anteriormente que él estaba emocionado, que quería predicar en Éfeso unos 2 años antes a esto, pero vimos que el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto lo vimos en el capítulo 16, versículo 6. Ahora, el Espíritu Santo le estaba dando la oportunidad ahorita de predicar en esta ciudad, ¿no? Porque Pablo, pues, vemos que entra y dice acá que predicó en la sinagoga, o sea que estaba discutiendo con los judíos en la sinagoga, como de costumbre, ¿no? Y Pablo llegaba a un lugar y buscaba la sinagoga, y siempre pues que presentaba el evangelio había como un debate, como una discusión, porque no creían en Cristo como el Mesías, no creían que podía ser por gracia, ¿no? Entonces vemos acá que Pablo predicó y enseñó a los judíos, y obviamente escucharon el evangelio, y dice que hubo resultados. Acá dice que hubo resultados, que realmente se convirtieron. Entonces vemos que Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas, porque si Pablo hubiera discernido bien que el Espíritu Santo le estaba diciendo que no en ese momento, pero no era un no, era así como que una espera, no es tiempo, porque estamos viendo que ahorita se dio, ¿no? Entonces no era un no rotundo. Pablo pues quería ir a Éfeso, pero no se lo estaban permitiendo, no le estaba dejando ir a ese lugar, pero tampoco le estaba diciendo no al Espíritu Santo, ¿no? Y algunas veces eso pasa con nosotros. A veces clamamos, rogamos, y el Señor parece que nos está dando un no rotundo, pero a veces es una espera. Entonces es importante rogar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, para que estemos, a veces hasta ayunar, para que nos dé sensibilidad a su voz, para poder ver si es una espera. Y tenemos que también reconocer que lo que Él hace, pues es su sabiduría, es Dios, Él conoce. Él siempre va a hacer lo que es correcto. Si nos dice espera, es por algo. Entonces aquí vemos que también dice que deja a Aquila y a Priscila en Éfeso. Parece que esto fue como una ordenanza de parte de Pablo. Recuerden que Pablo era como su pastor, realmente era su pastor, ¿no? Y ellos pues iban a servir allá. Vemos que había una obra que estaba iniciando acá en Éfeso, y Pablo pues quería que el trabajo continuara. Ya saben que querían que crezcan las iglesias, que estén firmes en la fe, pero obviamente iba a dejar prácticamente encargados a este matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos eran ya firmes, ya estaban fuertes, ya podían enseñar. Entonces es muy importante, ¿no? Cuando una persona está en una obra solo y de pronto vienen personas que realmente se están sujetando a la palabra de Dios, que se están sujetando pues a los líderes, porque el Señor ha puesto pastores para que se sujeten a ellos, obviamente, porque el pastor va a estar obviamente en la palabra, ¿no? Entonces cuando hay personas que ves que se sujetan, que realmente están viviendo la palabra, que realmente están rindiendo cuentas, pues obviamente como estos dos, este matrimonio, pues van a servir en la iglesia, van a servir en la obra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son ya personas maduras, ¿no? Entonces Pablo, vemos acá que se despide de ellos, se despide también de los cristianos que se acaban de convertir. Y estos cristianos pues querían que Pablo se quedara un tiempo más allá, pero Pablo les dijo que era necesario que fuera a Jerusalén porque venía una fiesta, ¿no? Entonces se dice, como hace un rato mencionamos,
que Pablo quería ir a estas fiestas para presentar la ofrenda de su voto nazareo allá en Jerusalén, porque allí iban a hacer la fiesta, ¿no? Ahí se hacían. Entonces, yo digo, no coincide con algunas cosas. Dijimos hace rato que pues él se había cortado el cabello en ese lugar, se cree, algo así se llama. Entonces yo creo que no era ese el punto. Más bien, yo creo que era tiempo de que volviera a Antioquía, tomara ese rumbo para Antioquía, ¿no? El versículo 22 de Hechos 18 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces vemos que Pablo llega a Jerusalén, va a saludar a los hermanos de la iglesia, o sea, se dice que fue a cumplir su voto nazareo, ¿no? Pero pues, como dije hace un rato, no siento que sea ese punto. Eso es lo que mucha gente dice. Aunque él ya dijimos que se había cortado el cabello en otro lado y ciertos puntos que no estaban como que mostrando que fuera el voto nazareo, ¿no? Entonces vemos que Pablo regresa a su iglesia de Antioquía de Siria y ellos pues obviamente, me imagino que lo habrán recibido con gozo, alegres, contentos de ver a Pablo. Recuerden que Pablo fue, cuando Bernabé estuvo allá, pues Pablo fue llamado para ayudar en esta iglesia, o sea, como que vio crecer esta iglesia y seguramente lo recibieron muy contentos los hermanos y seguramente estaban emocionados de haber escuchado todas las maravillas que estuvieron pasando, el éxito que hubo con la palabra, aún también, pero me imagino que se habrán asustado también de toda la persecución que tuvo Pablo, ¿no? Porque Pablo pues fue pasado a asesinar muchas veces y vemos que aquí es cuando llega a su fin el segundo viaje misionero, y aquí es donde inicia ese tercer viaje misionero de Pablo. O sea, dice que se va a las regiones de Galacia, sí, se va a las regiones de Galacia, Frígida y a la ciudad de Éfeso, dice acá en nuestro texto, ¿no? Entonces vemos que no sabemos exactamente cuánto tiempo hizo Pablo acá en Antioquía, porque pues aquí menciona el médico Lucas que fue rápido, ¿no? El salir, ¿no? Pero vemos que acá es donde inicia, no sabemos exactamente cómo fue que estuvo allá, cuánto tiempo, pero vemos que aquí en el versículo 23 dice Lucas: y después de estar ahí algún tiempo, salió corriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los judíos. O sea, después de estar ahí algún tiempo, o sea, no menciona exactamente cuánto, salió recorriendo por orden la región, o sea, no se menciona exactamente cuánto, ¿no? Pero el enfoque aquí principal de Pablo es, pues, el viaje, ¿no? O sea, ya terminó el segundo, ya hizo un tiempo allá, es tiempo de volver. Y vemos que Pablo regresa a las iglesias ya fundadas para ver cómo habían crecido, para darles más enseñanza, pues era su labor de Pablo, era como que su ministerio. Y vemos que pues también en sus viajes se incluye otras congregaciones, por ejemplo Tarso, Derbe, Listra, Iconio, que los vimos en su primer viaje igual, estas están muy mencionadas, Antioquía de Pisidia, es seguro Pablo tuvo que pasar por allá porque era el camino, así que Pablo pues iba a visitar pues a las congregaciones que él había plantado y también a las modernas, ¿no? O sea, él quería ver qué tan fuerte ya estaba, ¿no? Y yo creo que si Pablo viniera a visitar nuestras congregaciones, pues yo creo que Pablo nos preguntaría qué tan fuerte estamos como discípulos del Señor Jesús. O sea, qué debemos hacer qué nos llevaría, qué debemos hacer para fortalecer nuestro caminar con el Señor Jesús, ¿no? Él nos recordaría a todos que no es suficiente con tener un fuerte inicio en la fe, porque todos empezamos muy fuerte, o sea, decimos: Señor, ahora sí te voy a servir en todo, o sea, lamentablemente hacemos promesas que no siempre cumplimos, ¿no? Entonces Pablo aquí nos recordaría que no es suficiente tener ese inicio de fe así fuerte, sino que hay que mantenerlo y debe crecer, debe fortalecerse, debe estar firme, ¿no? Y vemos aquí el capítulo 18, versículo 24 en adelante, donde dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían crecido, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces aquí estamos viendo el final de este capítulo, vamos llegando al final, y vemos que aparece una persona nueva acá. Vemos que aparece en Éfeso un hombre judío, dice que venía de Alejandría, dice, ¿no? Un hombre judío que amaba a Dios, pero que no conocía el Evangelio de Cristo en su totalidad. Pablo hacía su trabajo en Galacia y Frigia, y este hombre llamado Apolos era un hombre excepcional, un varón, dice acá, nos habla de muchas características que, deberíamos de tenerlas. Dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso. Y esto vamos a ver los puntos, excepcional, o sea, que no hay personas casi así, que era un varón elocuente, quiere decir que hablaba correctamente, se daba a entender correctamente, poderoso en las escrituras, o sea que realmente conocía bien las escrituras, no como personas que usan los textos fuera de contextos y dan una enseñanza mal, no, conocía las escrituras, enseñaba, sabía las escrituras y por eso daba una instrucción al camino del Señor. Dice que de espíritu fervoroso significa como que un espíritu que hierve, o sea, una pasión que desborda, un entusiasmo, o sea que hablaba y enseñaba diligentemente lo que el Señor, lo concerniente al Señor, ¿no? Entonces, vemos que este Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado solo por Dios, porque no tenemos acá ninguna señal de que haya sido enviado por alguna congregación, como fue Pablo que lo enviaron, como fue Bernabé, como fueron otros, ¿no? Aquí vemos que él simplemente llegó a Éfeso, no venía de ninguna iglesia, solamente pues dice acá que conocía el bautismo de Juan, o sea, vemos que pues conocía la reputación de Juan el Bautista. Hemos mencionado que Juan el Bautista es un ejemplo a seguir y vemos que pues llegó a este lugar desde muy lejos, o sea, Alejandría era el imperio romano, ¿no? Pero conocía algo del trabajo de Juan el Bautista, o sea, es probable que haya venido en un tiempo a Jerusalén y haya escuchado del Mesías y habrá escuchado del arrepentimiento, pero probablemente tenía muy poco conocimiento de la persona y de la obra completa del Señor Jesucristo, ¿no? Este hombre pues tenía una buena educación, porque dice que es elocuente, se ve que tenía una buena educación y que había viajado bastante, o sea, seguro en su juventud pues, como dijimos hace un rato, llegó acá a Jerusalén en varias ocasiones porque se venía mucho a las fiestas y obviamente a la Pascua. Entonces seguramente venía, porque si era un seguidor de Dios y conocía a Dios, seguramente venía y tenía pues interés en el Antiguo Testamento, pues ahí habrá escuchado a Juan el Bautista. Entonces vemos que este Apolo comienza a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, de alguna manera. De nuevo recuerden que es valor, con valor, o sea, no tenía temor, y eso es algo que debe de haber en toda persona que predica. Este hombre era un predicador que realmente fue llamado por Dios. No vemos que venga de otra iglesia, sino que fue llamado por Dios, y vemos que predicaba de alguna manera con valor, no le importaba si la verdad iba a ser dura, porque a veces hay pastores y hay predicadores que diluyen porque no quieren hacer sentir mal a las personas, pero no es que se trate de hacer sentir mal a las personas, sino que a veces la palabra nos confronta tanto y nos juzga, y eso nos hace realmente sentir como si nos estuvieran juzgando, nos estuvieran dando muy fuerte. Pero pues esto es lo que la palabra hace,
Por eso también hay la esperanza que es Cristo, ¿no? Entonces vemos acá que este hombre hablaba con denuedo, con valor, y pues lo que sabía predicaba, o sea, no, tal vez no sabía mucho de Cristo, pero lo que sabía predicaba. Eso es otro punto que debe haber en nosotros, que realmente a veces pensamos que no podemos hablarle a la gente, pero no necesitas mucho para poder convertirte a Cristo, presentarle la obra del Señor en la cruz, lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. Es algo tan rápido y aparte es algo que cualquier persona, porque Cristo lo hizo fácil, para que cualquier persona que aún tenga la capacidad muy baja pueda entender el Evangelio. Entonces vemos que este hombre, pues lo que sabía, lo hacía con diligencia, lo hacía con mucha pasión, o sea, realmente predicaba emocionado, verdaderamente era fervoroso. Y dice que aquí Aquila y Priscila lo vieron predicar, lo conocieron en el momento que estaba predicando y que lo llamaron y lo empezaron a instruir, lo empezaron a moldear, hicieron algo de más valor para el reino de Dios porque le estaban compartiendo de lo poco que también ellos tenían. Y obviamente dice que lo ayudaron a que vaya con otros hermanos para que siga siendo instruido. Entonces vemos acá que estaban ayudando a alguien que estaba apasionado por Dios, y eso es bueno, eso es algo que debemos hacer. Cuando alguien se apasiona por el Señor, debemos darle la instrucción correcta para que sea de valor para el reino de Dios. Aquí vemos que tenía la convicción y estaba pues dispuesto a servir al Señor. Es algo que nos hace mucha falta a nosotros. Vemos que también era una persona que estaba comprometido con Dios, porque él iba diligentemente y hablaba. Y es algo que pues nosotros a veces como que no nos comprometemos con la obra de Dios, como que no lo tomamos en serio. Aquí vemos que una persona que tenga disposición va a ser usado por Dios, va a servirle a Dios. Entonces este hombre, aunque poco conocimiento, estaba con la disposición y por eso el Señor lo estaba usando. Y aquí vemos que le van a dar más recursos para que pueda ejercer ese ministerio eficazmente. El Señor va a buscar la manera de que tú crezcas, va a poner a las personas en tu camino, pero siempre y cuando haya esa convicción y esa disposición. Entonces vemos acá la instrucción de Aquila, las cartas que mandan a una iglesia en Éfeso. Apolos, pues obviamente dice que sirvió en Acaya, pero también dice que habían oposición, o sea, había opositores, pero dice que él hablaba pues obviamente con valor hacia estas oposiciones, con ímpetu, con pasión, refutaba, dice acá públicamente, a los judíos prácticamente. Entonces vemos que Apolos al ir a la región de Acaya, pues significa que fue también a la ciudad de Corinto, que estaba en la región de Acaya. Por eso Pablo más adelante escribe en la primera carta a los Corintios que Apolos fue a Corinto a regar lo que Pablo había plantado. Aquí vemos que algunas personas de los Corintios, pues al ver a Apolos, se emocionaban. Un hombre que estaba muy apasionado, que predicaba pues de una manera elocuente, o sea, que predicaba muy bien, ¿no? Que tenía denuedo, que tenía valor. O sea, realmente empezaron a hacer como que comparaciones y empezaron a querer dividir las personas. Y eso es lo que causan a veces las personas inmaduras. Y es lo que hay que tener cuidado. Porque aquí Apolos no vemos que haya caído en esto de que, ay, mira, me están haciendo fiestas. Y no. Aquí tanto Apolos como Pablo decían, tú tienes que ser de Cristo. No digas soy de Apolo o yo soy de Pablo. No. Tienes que ser de Cristo. Entonces Pablo, pues, aquí habla bien en sus cartas, habla bien de Apolos como un buen colaborador, como confiable, ¿no? Entonces vemos que Apolo, pues, era judío y con gran ímpetu refutaba bíblicamente a los judíos, y él dice que demostraba, o sea, usaba las escrituras para que pudiera refutar, y eso es algo importante. A veces nosotros tenemos que dar el evangelio y tenemos que mostrar las escrituras para que ellos vean que realmente no estamos engañándolos. ¿Cuánta gente no ha sido engañada porque escucha pero no corrobora a través de sus escrituras? Por eso es importante tomar las escrituras. Aquí vemos que este Apolos
con las escrituras les refutaba a los judíos y les demostraba que el Señor Jesús era el Cristo, que era el Mesías y que era el único que podía salvarlos, el único Señor y Salvador del ser humano, de este mundo, ¿no? Entonces, debido a esto, pues se ha considerado de que este Apolos probablemente haya sido el que escribió la carta a los hebreos. No es una seguridad, pero se comenta, ¿no? Pero no se sabe. Entonces, la verdad, estamos viendo acá hombres y mujeres como Priscila que hacen falta. Hace falta un Apolo, hace falta un Aquila, hace falta un Priscila, hace falta un Silas, un Timoteo, un Juan el Bautista, un Bernabé. Hacen falta personas así y nosotros estamos nada más jugando al cristianismo. El Señor ha dicho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, nos ha dicho, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso nos hace falta. Rogar, pero no rogar, Señor, envíanos personas, no, rogar y decir, Señor, úsanos a nosotros, que seamos obedientes a tu palabra. O sea, no solo pedirlo, sino que nosotros pongamos esa parte que nos corresponde, porque Dios puede hacerlo todo, pero Dios no quiere obligarte, quiere que tú lo hagas. Y tú, cuando eres convertido a Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo, porque te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, es nada más que tú dejes fluir realmente la obediencia y vas a ver la gracia, cómo va siendo derramada para que tú seas un hombre o una mujer siervo, realmente que se vea que eres una persona que profesa piedad y que se vea en tu vida, realmente. Entonces te invito, hermano o hermana, a que realmente busques ser como estos hombres y mujeres que realmente se entregaron al servicio de Dios. Y para las personas que no conocen del Señor, es urgente y necesario que veas la necesidad que tienes de ser salvado por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único nombre dado en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre en el cual pueda ser salvo. Por eso, de verdad que esta palabra, que el Espíritu Santo obre en tu corazón y que realmente te haga ver la verdad para que seas libre. Y de verdad anhelo y deseo de corazón que tú seas muy bendecido con esto. Te puedo ayudar en alguna duda. Puedes buscarme a través de las redes sociales. Ahí está mi nombre y con gusto te voy a responder. De veras que Dios bendiga tu vida grandemente. Se escucha el resonar, sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Dios es nuestro Dios, alzamos nuestra voz.
Inside